Hola, mi nombre es Giovanni Sequera, estudiante de la UTEPI, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante de los fundamentos del derecho, que van dentro de los fundamentos del derecho, como lo es la norma jurídica. Y la norma jurídica es la regla de conducta dictada o promulgada por el Poder Legislativo para regular la conducta de los seres humanos. Esto es por prescripciones, autorizaciones o prohibiciones. Cabe destacar que el incumplimiento de estas normas, de estas leyes y normas, eh, traen o generan una sanción coercitiva. Vamos a hablar del primer punto, que es en el ámbito. Estos se clasifican, y una de sus clasificaciones es en el ámbito de validez, validez en territorio, generales y locales. ¿Por qué se divide en generales y locales, en territorios? Porque habla sobre validez. Pues sabemos que la nación está regida por la Constitución, es decir, leyes, normas generales que nos involucran a toda la nación, pero la nación está subdividida, sabemos, o dividida, perdón, en estados. Es decir, y es la manera más fácil y ordenada de manejar a las personas, de regular las conductas. De eso se trata la norma, de regular las conductas, de equilibrar la conducta humana. Entonces, por eso está subdividido en territorios. Como territorios, o divididos en territorios, como si fuéramos pequeñas naciones dentro de una sola nación. Es decir, que tenemos diferentes normas, culturas, diferentes maneras de cómo hacer las cosas. Entonces también hay diferentes normas que se aplican en el lugar geográfico que me encuentro. La validez de toda norma, la validez de toda ley, ¿sí? De toda norma, es válida en el territorio que yo me encuentre. ¿Por qué? Porque las normas que están establecidas son para las personas de ese municipio. Dice algo sobre la ley especial, es que debe ser limitada. Cuando habla que cuando la crean tiene que ser limitada, habla que tiene que ser específica a un territorio. De eso se trata esta ley. Entonces, y eso va al punto, pues, a lo que son las costumbres, a lo que son la manera de cómo hacer las cosas, la manera en cómo el municipio de Araure ve su forma de hacerlo, y como en otros estados tienen su forma de hacerlo. Hay leyes que se parecen, hay normas que son distintas, pero que se aplican o tienen validez o no, o pierden su validez dependiendo en el estado geográfico que me encuentre. Normas según sus fuentes de procedencia. Están las legales, son aquellas que proceden del poder legislativo, ya sea del Congreso, sea del Senado, de la Asamblea Nacional, etcétera. Y también de sus instituciones subordinadas. ¿A qué me refiero con eso? A las gobernaciones, a las alcaldías, a las intendencias, o entre otras. Ahora, esa es la manera legal o legales, o su fuente legal o legislativa. También está la consuetudinaria, que esta norma no está escrita, pero se considera como tal por su uso generalizado o, o sostenido en el tiempo. Es decir, que su fuente, es decir, que su origen proviene de la costumbre. Ahora hablamos sobre la fuente de procedencia según su procedencia, de lo que es la jurisprudencia. Y esta se origina de tribunales supremos o tribunales ordinarios, y sirven para sentar precedentes que con respecto a las interpretaciones de las normas. Un ejemplo de ello es un ejemplo de ello es una sentencia emitida por la Unión Europea,
¿qué se refiere a esta sentencia? Que sentó el precedente que toda persona desde el 2014, todas las personas desde el 2014 que soliciten el derecho a la desindexación de sus datos de los motores de búsqueda sean eliminados. Y esta se considera como una ley, la ley del olvido. Ahora hablamos sobre el poder, o mejor dicho, sobre el derecho público y el derecho privado. Entonces, son todos aquellos derechos que, aunque estemos en una nación, tiene que ver mucho con los que intervienen en estos derechos. El único que puede intervenir en un derecho público es aquel que está investido por el área pública, administrativa pública. Y aquellos que están en el área privada puede ser un sujeto particular. Los derechos, y aunque son para todos los derechos que estemos dentro de una nación, hay normas y que se aplican diferentemente tanto en la pública como en la privada, como hay normas públicas que también abarcan a sujetos o personas que también están en las privadas. Ahora hablamos sobre la norma según al sistema que pertenece. Una de ellas, o vamos a hablar de tres, que son las nacionales. Son todas aquellas normas que se rigen en el territorio nacional, como que un ejemplo de ello es la Constitución. El otro punto es las normas extranjeras, son aquellas normas que se rigen fuera del territorio nacional. Y la tercera, esta llama la atención, que es uniforme, que son todas aquellas normas comunes en distintos sistemas jurídicos. Ejemplo, están las declaraciones universales de los derechos humanos, están los tratados internacionales, tratados de la Unión Europea, entre otros. Este tema de lo que es la norma jurídica es extenso, se clasifica no solo en esto, también habla sobre su validez, como lo habíamos hablado de su validez, pero también abarca las normas especiales, normas de tiempo, porque hay muchas cosas que se hablan en este tema de la clasificación de las normas jurídicas. Y bueno, esto ha sido todo en este video, esperemos que les haya gustado, Dios les bendiga.